Bueno, muchachos, nuevamente como les informé, bienvenidos a la última sesión en línea que se tendrá del área técnica respecto a un tema de suma importancia, que vendría siendo, permítame un segundo, que vendría siendo básicamente entender esos ajustes que se tienen que hacer en el momento de realizar pues un producto, en este caso un desarrollo de un proyecto software como tal. Respecto a esto, digamos que se estipulan dos cambios, ¿listo? Uno, el primero, el cambio a nivel técnico, ¿listo? Y el otro vendría siendo como el cambio o esos ajustes a nivel, pues, operativo. Respecto al primero, pues, este cambio a nivel técnico mm, se suele hacer sobre todo, digamos que en modo desarrollo, ¿listo? Recordemos que hay dos fases, dos modos o dos etapas mm, clásicas respecto al desarrollo de aplicaciones software. Una pues es en modo desarrollo y otro es en producción, ¿listo? Como les he mencionado varias veces, ¿qué es eso de desarrollo, en modo desarrollo o fase de desarrollo? Es cuando nosotros estamos construyendo nuestro software localmente, desde nuestras máquinas. ¿M? O si estamos en una empresa, o si somos contratados en una empresa, desde el computador de esa empresa, desde la máquina de esa empresa, ¿listo? ¿Y qué nos va a proveer ese computador? Pues primero, lógicamente, debe tener instalado pues algún sistema operativo, en este caso alguna versión de Windows, o en su defecto Mac, o en su defecto alguna distro de Linux, ¿listo? Eh, Uno de esos tres casos podría tener instalado ese computador o esa máquina. Mm, ¿Qué más se tiene que tener instalado pues para nosotros estar en fase o en modo de desarrollo? Pues las herramientas necesarias para nosotros crear aplicaciones, ¿listo? ¿De qué va a depender estas herramientas? Pues de lo que nosotros vayamos a construir. Ejemplo, si nosotros vamos a construir una aplicación para entornos de escritorio, nosotros debemos primero saber qué lenguajes de programación son los que sirven para esto, ¿no? Les coloqué un caso específico, sesiones pasadas, es que, por ejemplo, es prácticamente imposible yo crear aplicaciones de escritorio con PHP, por ejemplo. ¿Mm? Caso contrario, hay otros lenguajes de programación que sí son llamados multiplataforma, ¿listo? Me permiten mm, ejecutar código en las diferentes plataformas existentes o en los diferentes dispositivos existentes. Caso común, por ejemplo, Java, ¿listo? Entonces, con Java hay una librería que se llama Java Swing, que es la que me permite, pues, desarrollar mediante forms o formularios mmm, y mediante cada uno de sus controles, esas aplicaciones de escritorio ejecutadas en ese lenguaje de programación. Va a pasar lo mismo, que es lo que nosotros hicimos en web, ¿sí? Eh, yo con JavaSwing también utilizo el driver JDBC. Mm, Instancio esa conexión, después en otra clase de Java ya coloco esa conexión, la uno con el formulario mm, y creo los diferentes controles. Entonces yo creo pues en este caso un formulario que diga inicio de sesión. ¿Mm? Si las credenciales son correctas de acuerdo a esas instancias de esa base de datos por allá en PHP Miami, mm, pues me va a llevar a un sitio en específico, que en este caso sería otro panel, ¿listo? Digamos que esa librería se suele dividir por paneles, ¿listo?
Entonces, si el primer panel, que es el formulario, listo, las credenciales son correctas de usuario y contraseña, me llevará a un panel, qué sé yo, vacío, o un panel que simule pues un dashboard. Tal cual, pues como nosotros lo hacemos en web, ¿no? Nosotros en web hacemos el inicio de sesión y nosotros no estamos hablando de un panel como lo hacemos en JavaScript, sino que hablamos de otra página, ¿no? Entonces, si caso, por ejemplo, de los chicos que sustentaron, ¿sí? Usuario y contraseña correctos, credenciales correctas, perfecto. Usuario 123, contraseña 123, listo. Eso me redirige a un dashboard principal a otra página, ¿sí? Otra página. Llámese login.php o la extensión que se tenga de acuerdo pues al lenguaje de programación. ¿Cuál es, digamos, la desventaja de esto con Java? Específicamente con Java, que maquetar este tipo de software es complejo, ¿listo? Es un poquitico complejo y arduo porque no es como que yo tengo unos estilos CSS y yo los implemento ahí en Java como lo hago con Java Server Page, ¿sí? Que se dieron cuenta, cuando hicimos el ejemplo Java Server Page, yo tengo unos estilos, los coloqué ahí mismo dentro de JSP, ¿sí? Y que era Bootstrap y entonces yo le coloqué un iconito pues a los botones. No, en Java Swing en este caso suele ser un poquitico más tedioso el tema de desarrollar aplicaciones con Java. Es una de las fuentes más confiables porque pues esa librería digamos que me trae ya todo estructurado y es bueno utilizarla, ¿listo? Entonces con Java sabemos que podemos crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, pero también podemos crear aplicaciones para dispositivos móviles. Usando en este caso, podríamos usar Android Studio, ¿listo? Entonces, esto es la diferencia entre un lenguaje multiplataforma y un lenguaje que está especificado para cierto aspecto de desarrollo de software, como lo es en este caso PHP. Ahora, como les he dicho, no quiere decir que PHP sea mejor que Java o viceversa, ¿no? De hecho, son dos lenguajes de programación que me gustan. Pero es entender la usabilidad de cada una de estas tecnologías. Ahora, siempre también lo he mencionado, esto de deploy, de pasar de desarrollo a producción, va a depender también de acuerdo a qué tecnología nosotros vamos a usar. Digamos que nosotros cuando hacemos el deploy en una aplicación de escritorio, nosotros lo que hacemos es ejecutar un jar en Java, ¿sí? O un exe para que lo entendamos en español, ¿sí? ¿Y cuál es el deploy? Pues coger y pasar ese exe o subirle una web para que todo el mundo lo descargue o pasarlo manualmente a cada uno de dispositivos que tengamos, ¿no? Si en esa intranet tenemos 10 computadores que tienen que tener ese software, bueno, pues tenemos que coger y instalarlo en 10 computadores. Ese vendría siendo como el deploy, ¿sí? O sea, el deploy en desarrollo de escritorio es más como local, ¿listo? Cosa muy diferente, un deploy en un sitio web, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Subir nuestro código fuente a un servidor. Y ese servidor, pues realmente es un computador externo, porque realmente es un computador con ciertas características, con cierto hardware característico, sobre todo en temas de CPU y en temas de RAM. Y es un computador al que uno o 1000 dispositivos pueden estar haciendo peticiones, ¿listo? Esa es la gran diferencia. O sea, yo un sitio web, a menos de que sea una Progress Web Application, ¿sí? Yo no voy a coger y estar instalando un sitio web, ¿no? En mi computador, a menos de que sea una Progress Web Application, ¿listo?
Pero es eso, listo, es entender esa diferencia. Yo cojo y todas las peticiones las hago a un servidor, el servidor me devuelve si es error o no, y eso sería deploy, ¿sí? Nosotros subimos un código fuente a Amazon Web Service, a cPanel, a que sea, a NGX, bueno, dependiendo de la tecnología. Pero en una aplicación de escritorio no, es coger y, como lo mencioné, manualmente, ¿listo? Entonces, esa es la diferencia como hacer ese deploy, ¿sí? Que es pasar de desarrollo pues a producción, ¿listo? ¿Producción qué es? Pues allá en el servidor. Producción que es en escritorio, coger y ejecutar cada uno de los software en su diferente dispositivo. Ah, bueno, acá me sirve. Ah, mire que acá no me sirve. Y ahí es donde sale la famosa frase que dice que pues en mi computador sí servía, ¿no? Suele pasar cuando hacemos aplicaciones de escritorio, ¿listo? Que sale esa famosa frase que dice pues en mi computador sí servía. Mm, en un servidor, pues no, porque básicamente pues el servidor que se ejecuta pues un navegador, listo. Digamos que no se suele decir de esa manera. Digamos que uno de los primeros aspectos de cambios a nivel técnico en un desarrollo de software es la refactorización del código fuente, listo. Un claro ejemplo, yo lo muestro acá, es que si un código se vuelve supremamente difícil de mantener o de extenderse, es esencial refactorizarlo, ¿listo? ¿Qué refactorizarlo? Por ejemplo, yo les hice un ejemplo clave de cómo nosotros podemos refactorizar algo tan sencillo como lo es un código fuente de, en este caso, la conexión a una base de datos. Que muchos la tenían así, digamos, desnuda esa conexión, ¿sí? Colocaban directamente las variables de entorno, colocaban abajo la conexión, la instanciaban y bueno, si eso era verdad, pues entonces salía un mensajito, caso contrario, error. Yo refactorizo eso porque yo colocando el bloque try catch, digamos que trato en este caso de implementarle una serie de seguridad a esa conexión, ¿listo? Ahora que si más adelante yo lo quiero refactorizar, bueno, yo le coloco en este caso pues programación orientada a objetos, ¿no? Que yo quiero colocarlo una seguridad más fuerte, listo, en vez de MySQLi, puedo utilizar PHP Data Objects o PDO en PHP y aún así encapsulo mucho más esa conexión, ¿listo? Ahora no quiere decir de que a menor líneas mejor sea el código, ¿no? Mm, pero refactorizar es como se muestra acá, o sea, si un método tiene, qué sé yo, 35 líneas de código, 40 líneas de código, un método, el método guardar aprendiz, mm, yo creo que va a ser como difícil de mantener a futuro, ¿no? Entonces, vuelvo y digo, no es que menor sea mejor, pero si vemos que podemos reducir eso un poco, sí, porque pues también todo este tema visual cansa. Imagínense ustedes tener un método con tanta línea de código, ¿no? Digamos que a futuro va a ser difícil, como se menciona acá, difícil de mantener y extenderse, ¿listo? Es supremamente importante. Bueno, que si yo quiero entonces pasar de código espagueti o programación funcional a programación orientada a objetos, listo, claro, se me va a reducir mucho más el código. ¿Por qué? Pues porque yo a través de ciertos métodos puedo reutilizar algunos módulos, algunas funciones de ese software, ¿bien? ¿Sí? Que entonces yo puedo extender una clase de otra. Qué chévere, listo. Que yo puedo hacer entonces herencia, muy bien, perfecto. Entonces, es también entender que si se pueden aplicar a futuro ciertos paradigmas o cierta arquitectura, pues no está de más, ¿no? Eh, en desarrollo también es importante este tema de las pruebas automatizadas de código. Mm, Nosotros vimos algunos ejemplos respecto a las pruebas unitarias que hacíamos con PHP Unit. ¿Qué es, digamos,
El punto a tener en cuenta que, por ejemplo, cuando utilizamos estas librerías, tenemos que saber, en este caso, de un paradigma de programación que es programación orientada a objetos, ¿no? Si no, nos va a costar hacer este tipo de pruebas en estas librerías como tal, o en estas tecnologías. Mm, pero se dieron cuenta en el ejemplo, por ejemplo, la calculadora, ¿sí? Entonces, esperaba que fuera un positivo, o esperaba que fuera tal número. Ahí mismo en la consola de Visual Studio me saltaba error, ¿listo? Me saltaba un error. Bueno, entonces ya con eso, yo sé que si esto lo lanzo a desarrollo o ejecuto mi sham, eso mismo me va a mostrar en mi sham, ¿sí? En mi localhost slash 3000 slash calculadora.php. No es esperar hasta que yo ejecute ese código en el navegador, sino mismo en el terminal, me está diciendo. Entonces allá ahorramos tiempo, ¿listo? Ah, bueno, entonces este método está esperando este entorno de variables, entonces vamos bien por ese lado. Importante el tema de las pruebas, pues si se van a hacer pruebas unitarias, ¿sí? Tenerlas presente pues en modo desarrollo, ¿listo? Esto de gestión de la configuración para el código es supremamente importante. Muchas veces, en la mayoría de los casos, debemos implementar herramientas externas que nos van a permitir, como yo menciono acá, la automatización pues, de nuestro código fuente. Dos que vimos, Git y Docker, ¿listo? ¿Qué es lo que hacemos con Git? Pues nosotros con Git tenemos que tener instalado un software llamado Git, y ese software directamente se va a conectar a una plataforma llamada GitHub, ¿listo? A través de ciertos comandos, nosotros podemos subir nuestro código fuente a algo llamado repositorios, ¿listo? Ah, bueno, tenemos ahí nuestro código fuente. Yo después ese código fuente en un computador externo, ¿sí? De otra red, que no sea la que, a donde yo subí mi código, yo puedo coger si yo tengo el link de ese repositorio, yo puedo coger y descargar o clonar ese código fuente y seguirlo trabajando en otro computador, si yo quisiera trabajar en otro computador. Y hay, bueno, muchas funcionalidades de Git. Ahora con Docker es algo muy similar, solo que digamos que nosotros ya no hablamos acá de código fuente, sino que nosotros hacemos virtualizaciones, pero ya de tecnologías, ¿sí? Entonces, claro ejemplo que fue lo que yo hice con el aprendiz Oscar, que fue que nosotros pudimos implementar y ejecutar una aplicación, ¿sí? En un lenguaje en específico, en una tecnología en específica, como si nosotros hubiéramos adquirido un hosting, qué sé yo, parecido, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues básicamente se sube a Docker Hub como tal, esa imagen que previamente se hace, en este caso pues en modo local, a través de software Docker, y con ciertas líneas de comando, nosotros ejecutamos un contenedor, que pues a final de cuentas eso es lo que permite pues ver esa herramienta que en este caso pues el compañero Oscar, digamos que fue que hizo. Entonces yo le dije a Oscar, listo, yo quiero ver esa documentación rápida de qué fue lo que se me hizo. Ah, mire que es que acá se me están dando las indicaciones de yo cómo debo utilizar ese contenedor, qué es o cuál es el script necesario para yo ejecutar ese contenedor en mi equipo y en qué específicamente, en qué puerto está esa tecnología para yo poder pues ejecutar ese proyecto software, ¿sí? Digamos que acá ya en Docker no es que hablemos tanto de código fuente, sino más bien hablamos de virtualizar tecnologías, ¿listo? Es para como tener la diferencia entre Git y Docker. Ahora, pues también hay otra diferencia y es que pues Docker es mucho más complejo que Git, ¿listo?
sobre todo cuando nosotros desplegamos backend, es muchísimo más complejo, ¿listo? Pero es entender estos dos tipos de tecnologías, ¿no? Digamos que aquí terminaríamos como los aspectos base respecto a qué cambios se deben tener a nivel técnico dentro de nuestros proyectos software, ¿no? Mm, lógicamente que si nosotros quisiéramos implementar código limpio, bueno, también lo que yo mencioné ahorita, si ya queremos refactorizar de programación funcional a programación orientada a objetos, perfecto. Ah, que si le podemos colocar arquitectura modelo visto controlador, listo. Entonces podemos implementar modelo vista controlador, como lo hace, por ejemplo, esta tecnología de Angular, ¿listo? Eso es lo que hace esta tecnología como tal. Digamos que esto es como el abrebocas de, de esos cambios que se deben hacer en este aspecto, ¿listo? Pero si vamos al segundo ítem, tendríamos que hablar de cambios a nivel operativo, ¿listo? Ya es algo un poco más externo en teoría a lo que tendría que ver con todo el tema de código fuente, que es lo que vimos a nivel técnico. Acá un aspecto importante, contratar o reasignar personal, ¿listo? Es posible que si nosotros somos jefes de un proyecto y pueda que ese proyecto se vuelva grande, ¿sí? Se vuelva gigante, mmm, necesitemos usar más recursos, ¿no? En este caso, lógicamente, necesitamos contratar más desarrolladores, lógicamente tendremos que tener más equipos, como lo menciona acá, si se necesita algún personal externo de soporte, bueno, también, ¿listo? Este ítem supremamente importante a nivel operativo, ¿listo? Todo el tema de personal. ¿Mm? Vuelvo y digo, si se necesita, entonces hacemos de este uso de este ítem número 1. El ítem número 2 es algo supremamente importante y tiene que ver con esa comunicación que vamos a tener entre esos desarrolladores, ¿sí? Mm, muchas veces cuando uno trabaja en equipo, a veces se vuelve muy tedioso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque digamos que les voy a dar unos tips y es que trabajar en equipo eh, en proyectos software, sobre todo que ya han avanzado, es muy complejo, ¿listo? Muy complejo. ¿Por qué? Pues porque entenderle el código fuente de otra persona es como entenderle la caligrafía, ¿no? Como entenderle eh, si escribió bien, si tiene buenos signos de puntuación, ¿no? Es como leerle un libro a otra persona, un cuaderno a otra persona. ¿Sí? Uno cuando le lee un cuaderno a otra persona, uno a veces ni le entiende la letra, ¿no? Así pasa con la programación, ¿no? La programación mm, muchas veces nosotros entramos a proyectos que ya han avanzado y no va a decir, bueno, pero aquí quiero qué significa, qué significará esto. Y si no está comentado, peor. Entonces a uno le tocará, de acuerdo a mis conocimientos, vamos a traducir esto a lo que yo sé. Entonces es muy complejo. Cuando son software nuevos, digamos que es chévere porque pues ya uno empieza desde cero, ¿sí? Y ya uno se junta con su grupo de trabajo y bueno, ya uno define cuál va a ser el rol de cada uno, ¿sí? Ah, yo voy a hacer frontend, listo, yo voy a hacer backend, yo voy a hacer eh, stack o lo que sea, full stack o lo que quisiera. Mm, yo voy a hacer el tester, bueno, ya se definirán entonces los roles como tal. Pero sí es mucho mejor muchas veces uno iniciar un proyecto nuevo que ya un proyecto que ya va pues muy avanzado, sí, es muy complejo, sí. Sobre todo, por ejemplo, pasa con PHP, que con PHP hay software y yo trabajé software con PHP 5, ¿sí? Entonces, yo trataba de decir, no, venga, si quieren yo refactorizo esto mmm, para que se mejore la calidad del código y me decían, no, esto sigue ahí y va a seguir ahí, ¿sí? Entonces, también es entender eh, esas versiones
pasadas a ese lenguaje de programación. De hecho, lo vimos en Docker, ¿no? En Docker, cuando yo hice la sesión en Docker, hice como una pequeña sintaxis en PHP 5 y luego coloqué esa misma sintaxis en PHP 7. Y me salía error, sí, porque ya ese método estaba obsoleto pues en PHP 7. ¿Mm? O ya no reconocía esa sintaxis en PHP 7. Entonces es entender que cuando muchas veces hay una versión entre la 2 y la 3 del lenguaje de programación X, lógicamente no se va a cambiar todo, ¿no? Porque imagínense donde un lenguaje de programación cambiará todo, ¿no? Pero sí van a haber ciertos métodos que ya no se van a usar, mm, y un sinfín de cosas que uno tiene que tener presentes, ¿no? En PHP, por ejemplo, está muy estipulado la documentación y nos dice, por ejemplo, el método dice a partir de la versión 5 punto tal. Ah, listo. Ya sabemos que a partir de la 5 punto tal está el método dice. Mm, tal sintaxis a partir de la versión 8 o a partir de la versión 8.2 ya no se hace de esta manera, sino se hace de la otra manera. ¿Ven? Es entender eso, porque muchas veces el código que nosotros estemos ejecutando en este momento, si lo traspasamos a una versión pasada dentro de nuestro lenguaje de programación, pues prácticamente no va a servir. Ajustes del cronograma de actividades, listo. Yo suelo no colocar una fecha exacta, listo. Yo no suelo hacerlo. Es colocar más bien una fecha estipulada, listo. O sea, yo no puedo decir, yo hoy me reuní con José Germán y con Oscar y con Laura y ellos eran mis clientes. Y entonces yo les dije a ellos, hoy hicimos los levantamientos de requerimientos, todo excelente. Yo a ustedes les entrego el 3 de enero de 2025. No, no porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y aquí es donde yo voy. Se suelen a veces modificar los plazos, ¿listo? Pero esto digamos que ya previamente lo tuvieron que haber ustedes concertado con el cliente, ¿no? Cuando ustedes trabajan freelancer, que ojalá tengan la oportunidad de trabajar freelancer, que esa es como la manera donde ustedes ya realmente se van a sentar con el usuario, con el cliente, cara a cara, ¿sí? Ojalá tengan la oportunidad de desarrollar un software independiente y se van a dar cuenta que ustedes no tienen el por qué colocar una fecha exacta, ¿no? Ustedes colocan una fecha estipulada. Entonces yo me voy a demorar en esto, yo entrego según fecha, yo no entrego el 3 de enero, sino entrego el 3 al 10, por ejemplo, ¿sí? O el 3 al 9, o el 3 al 7. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque suelen pasar cosas en modo desarrollo. ¿Mm? Por ejemplo, un programador se nos fue, ¿sí? Un programador ya no quiso trabajar con nosotros, tuvimos inconvenientes técnicos. ¿Mm? Pueden pasar muchísimas cosas. Pero eso ustedes tienen que definirlo también en los levantamientos de requerimientos, ¿sí? Especificar al cliente, bueno, no va a haber una fecha exacta, pero sí va a haber una fecha tentativa para que ustedes lo tengan presente, ¿listo? ¿Mm? Muy importante que el cliente lo tenga presente. Y si hay que ajustar el cronograma, se ajusta en esa fecha, ¿listo? Entonces, si nosotros entregamos del 3 al 10 de enero de 2025, bueno, se ajusta ese cronograma de acuerdo a las fases que llevemos para que se cumpla dentro de ese tiempo estipulado, ¿no? Mm, aquí es importantísimo dentro del aspecto funcional y es brindar soporte a la documentación, ¿no? Eh, ya hemos visto cómo se hace el manual de usuario, cómo se hace el manual técnico, cómo yo hago entonces una video presentación de mi software a través de un video. ¿M? Todo eso se tiene que dar soporte, ¿listo? La documentación, lógicamente, ustedes tienen que estar actualizando constantemente la documentación de acuerdo a los cambios que ustedes hayan hecho al software, ¿no?
sea, si un software se hizo en un año, 3, 4 cambios importantes, eso hay que incluirlo dentro del manual de usuario, ¿sí? Y entonces en el manual de usuario, en la tabla de contenido, se van a agregar unos 3 o 4 ítems que van a decir, bueno, el primer ítem dentro de la tabla de usuario de ese manual, entonces yo especifico. Esta parte de la hoja o de la página 6 o de la página 6 a la 10 es de cómo ustedes pueden acceder a ese nuevo módulo que nosotros hicimos, que fue el de hacer reportes. ¿Mm? Porque ustedes implementaron eso y eso también tienen que darle o tienen que actualizar esa documentación, ¿listo? Mm, y si es necesario, pues hacer una retroalimentación también, en este caso con video, pues mucho mejor, ¿listo? Pero sí o sí, brindar soporte a la documentación, ¿listo? Así como ustedes brindan soporte al sitio, también tienen que ser a lo documental, ¿listo? Si hacen cambios grandísimos en el software, tienen que colocarlo en el manual, sí o sí, ¿listo? Y actualizarlo y brindarle ese manual pues a esos clientes o a esa empresa, ¿listo? Para que nosotros, estamos trabajando o con la empresa contratante como tal. Básicamente esto vendría siendo esos cambios, ya para finalizar a nivel operativo, ¿listo? ¿Por qué es importante saber esto? Pues porque básicamente eso es lo que nos pide pues la evidencia, ¿no? La última evidencia que ya nosotros desarrollamos tiene que ver básicamente pues primero con leer y analizar el componente formativo, aplicación de pruebas de software. Mm, Aquí es muy importante, reconocer y mencionar la metodología que ustedes están usando, en este caso en su software, ¿no? Que si es en cascada, que si es Scrum, que bueno, creo que la mayoría, todos están usando cascada, si no estoy mal, ¿no? Están usando cascada. Entonces es reconocer la metodología seleccionada y, y plasmarla, ¿no? En el documento como tal. Mm, Proponer cambios en modo de desarrollo, en este caso, en procesos de desarrollo, listo. Aquí, ¿qué colocan ustedes? Bueno, yo, por ejemplo, este punto, estos 3 puntos son técnicamente lo mismo, ¿no? Solo que este punto que está acá y estos 2 puntos me van a indicar qué cambios respecto a lo que vimos ahorita son necesarios a nivel operativo o a nivel técnico dentro de ese software, en este caso, que ustedes están construyendo o construyeron, en etapa lectiva, ¿listo? Entonces, yo propongo a nivel técnico. Resulta que es que yo quiero implementar a futuro, programación orientada a objetos. Quiero implementarle una mejora a la conexión a mi base de datos. Quiero implementarle a futuro, si se puede, o en un tiempo prudente, estos módulos que me van a permitir agilizar, mi software referente a tal proceso. ¿Listo? Y a nivel operativo, lo mismo, lo mismo. A futuro deseo o me gustaría implementar, eh, programadores front-end o programadores back-end o programadores full stack que me permitan, mm, mejorar la usabilidad y la accesibilidad de mi software y que me permitan, agrandar ese software como tal, ¿no? No dejarlo así como tal, sino expandir ese software, pues para mejora de cliente, podría ser, listo. Y todo eso que está acá, esto que está acá, estos puntos con este punto, pues yo todo esto lo documento dentro de la evidencia, ¿listo? Mediante pantallazos. Entonces, por ejemplo, yo tengo este código fuente, le tomo pantallazo. Quiero refactorizarlo a esto, pues le puedo tomar pantallazo. ¿Listo?
Es eso lo que se tiene que hacer realmente en la evidencia. Entonces es reconocer la metodología y plasmarla si han hecho Scrum o Cascada. Y estos puntos que son los que se tienen que documentar. ¿Listo? De acuerdo a lo que vimos como tal en la sesión. Y pues se entregan un PDF y se entrega en la evidencia pues del mismo nombre. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta, por favor? O sea, super, lo que tengo entendido es que hay que, por ejemplo, comentar los cambios a nivel de código. Por ejemplo, para la versión, no sé, uno del API a la versión 2 de API hubieron estos cambios y a partir de las funcionalidades técnicas incluyeron esto para mejorar el proceso de integración, no sé, algo así. Claro, ajá, sí, 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 sí. O sea, la idea es que estos cambios sean, pues no ahorita no, porque pues ya ahorita digamos que ese proyecto de software que ustedes sustentaron o van a sustentar, bueno, ya quedó así, ¿no? Pero son como mejoras del presente para el futuro, ¿no? Entonces, yo me quiero maquinar esto porque es que yo quiero refactorizar este código porque no me gustó. Quiero implementar esto, quiero mejorar la API o lo que sea. Por ejemplo, en su caso, con el software que su merced va a sustentar, ¿sí? El software de la empresa que su merced colocó. Esos son los cambios que se deberían plasmar dentro de la evidencia, ¿listo? Eso es más que todo, ¿listo? Eso es más que todo. Son como esos cambios del presente, pero uno viéndolos a futuro, ¿no? Más que todo, que cambio operativo, bueno, entonces me gustaría implementar la contratación de, qué sé yo, 2 programadores que me ayuden ¿m? Con mi software, a la mejora de mi software. Eh, quiero implementar seguridad, bueno, todo lo que hemos visto aquí en la sesión, que ojalá se pudiera implementar. ¿Listo, José? Listo, listo, sí, señor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, porfa? Camilo, Diego, Iván, Felipe, Laura, por favor. No, señor, de mi parte ninguna pregunta, todo claro. Eh, No, señor. bueno, listo, muchachos. Permítame un segundo.